Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá presentes una vez más. Primero queríamos agradecer al Café del Parlamento por brindarnos su espacio y lo recomendamos para que también ustedes puedan llegar a visitarlo. Y tenemos acá como nuestro invitado al abogado y también analista político Paul Coca, que es candidato a la circunscripción 7 como diputado. Bienvenido. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con tu persona, el Café del Parlamento, por supuesto, para poder hablar y ver algunos detalles, ¿no?, sobre el acontecer de nuestro país. Quedo muy honrado y agradecido. Primera pregunta, ¿quién es Paul Coca y cómo empezaste en la política? Paul Coca, abogado de profesión, este año cumplo 40 años. Empecé con la política, obviamente, en la universidad. A partir de ahí me dediqué a lo que era trabajar, pero la política siempre me apasionó. Y me encantaba escribir artículos, columnas de opinión, luego empecé a dar clases. Y de un tiempo a esta parte empezamos a ser invitados, primero por algunos medios, después por ya mayoría de medios para hacer análisis político. Entonces, a partir de ahí ya hemos tenido un nexo con lo que era el análisis político, lo académico, con la política como tal, sin haber ingresado, por supuesto, a ningún partido, ni ser candidato hasta hoy día, por supuesto. Entonces, pero ahí empezamos. Y la formación de la carrera de Derecho me abrió un mundo aparte, de entender que los cambios que un país necesita se hacen, por supuesto, mediante lo que son la aplicación de leyes. Entonces, eso también me aperturó mucho al ámbito político, el estudiar Derecho. Perfecto. Eres candidato por la circunscripción 7, acá en la ciudad de La Paz, que es la zona sur, que abarca Mecapaca, Achocaya y Palca. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente de la zona sur debería votar por ti y no así por tal vez otros candidatos que se encuentran en la papeleta? Correcto. Yo soy candidato de Nueva Generación Patriótica, invitado por Jaime Dum, que es nuestro candidato presidencial, a ser candidato de la circunscripción 7. Efectivamente, Palca, Mecapaca, Chocaya y, por supuesto, Zona Sur. ¿Por qué apoyarme? Primero, renovación, porque Nueva Generación Patriótica, Jaime Dum, Paul Coca y otras tantas personas que están en nuestras listas representan lo que es el sentir de renovación, de llevar voces al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, al poder. ¿Para qué? Para hacer los cambios que el país necesita. Dos, porque hemos estado siempre de manera frontal y directa contra las injusticias, contra el accionar déspota del gobierno. Tres, porque a pesar de la persecución política que el gobierno inició en mi contra, acusándome de que yo iba a ser ministro del supuesto golpe de Estado y todo lo que eso significó a nivel personal, laboral y familiar, hemos estado firmes. ¿Por qué? Porque estamos con la verdad. Y lo más importante, porque tenemos una oportunidad histórica de cambiar el país desde el Parlamento, de llevar el Parlamento a la población, de que 4 municipios podamos realizar un trabajo conjunto en beneficio de Palca, Mecapaca, Chocaya y, por supuesto, la zona sur de La Paz. Porque también hay nuevos jóvenes, nuevos liderazgos a los que hay que potenciar, por supuesto, a los que se tiene que dar ese privilegio de empezar a inmiscuirse en la política. Y si vamos a ser los facilitadores, con todo gusto lo vamos a hacer. Y lo más importante, porque estamos con propuestas que las vamos a cumplir desde el día 1 en la Asamblea Legislativa. Estamos en esa figura de que sí, vamos a ser las voces de la población, de mi circunscripción. Y lo más importante, ni mancagastos, ni levantamanos, pero con una legislatura, así se llama el periodo de un parlamentario, siempre de puertas abiertas. Yo creo, y muchas personas al momento de votar por el diputado de su circunscripción no saben cuál va a ser el rol de este diputado respecto a la zona en la que ellos viven. O sea, en qué los van a beneficiar, cómo cada diputado en su zona va a llegar a aportar para, evidentemente, la zona salga beneficiada o se escuche lo que la gente quiere. Entonces, yo sí creo que es bueno aclarar a las personas cuál es el rol del diputado respecto a su circunscripción en específico. ¿Tú qué harías por la zona sur, que es la circunscripción a la que eres candidato? Exactamente, esa es una pregunta clave y elemental
no solo de esta entrevista, sino de lo que es la democracia boliviana, porque la democracia nos da esa posibilidad en una papeleta de elegir un presidente, quizás vayamos a segunda vuelta, es una gran posibilidad, pero en la parte de abajo que los vecinos de una zona, de barrios, de urbanizaciones llamada circunscripción, puede elegir directamente a su representante directo a la Asamblea Legislativa. En este caso, por ejemplo, La Paz tiene 4 circunscripciones, una de ellas es la número 7, la que estoy postulando. Pero ¿qué es lo que un diputado uninominal tiene que hacer? Primero, representar a la población, ser la voz de las necesidades de la población, no solo ante la Asamblea Legislativa, ante la gobernación, ante la alcaldía. Y no estoy diciendo que el diputado sea un mini alcalde, no he dicho eso. Las necesidades, las urgencias, ser la persona que lleve la voz de los vecinos a las autoridades de poder. Segundo, hacer leyes, no solo en beneficio de la circunscripción, beneficio del departamento y del país. Tercero, fiscalizar. El legislador o diputado tiene que fiscalizar cada centavo que es del pueblo boliviano y que está en mano de la administración pública. Eso es un aspecto elemental, que fiscalizar el dinero de la gente, por supuesto, y hacer gestión. Hay personas que quieren saber quién es su diputado cuando ya es diputado, quieren que se los escuche, si les puede ayudar en algunas situaciones. Por eso siempre decimos que los uninominales tenemos que tener en funcionamiento 24/7 una oficina ciudadana de atención a los problemas y necesidades de la población, desde ser escuchados, desde que la alcaldía no pone, obviamente, no arregla un bache, por ejemplo, es decir, sin que el diputado haga esos roles, porque el diputado de la zona es el también intermediario entre lo que es la población de la circunscripción que lo ha elegido con el poder, con el legislativo. Y el diputado tiene también la obligación de ir a dar rendición de cuentas a su circunscripción, que es algo que yo estoy proponiendo en mi caso. En mi caso voy a hacer un informe periódico, no de manera periódica y constante. En campaña, los políticos buscan al pueblo para que vote y cuando llegan al poder se olvidan. En el caso mío, yo voy a buscar a los ciudadanos para dar mi informe de gestión, para decirles, señores, aquí mis primeros 6 meses, aquí está mi informe de gestión de qué he hecho en los 6 meses con el dinero que ustedes como pueblo me están pagando. Porque el diputado que ingresa tiene un sueldo del pueblo. El pueblo se sacrifica, se esfuerza y el diputado es el que recibe y a eso hay que devolver. Entonces esos son los roles, por si acaso, que un uninominal tiene que tener con su circunscripción, por supuesto. A mí personalmente me parece que a veces muchos parlamentarios sí juegan a ser todólogos y yo creo que sí, cada persona tiene su área en la que puede estar especializado o interesado. En tu caso, ¿cuál sería el área de interés si es que llegas a ser diputado? El área de interés por la formación que yo tengo es el área, por supuesto, jurídica. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Este país va a necesitar mucho cambio legislativo, incluyendo una reforma constitucional. Así que tendríamos que hablar de lo siguiente. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, la Cámara de Diputados, tiene una directiva, pero al mismo tiempo tiene comisiones. Una comisión clave es la Comisión de Constitución, que ahí, por supuesto, tiene que estar a la cabeza personas que sean abogados y que conozcan de lo que es derecho constitucional, derecho público, derecho administrativo. Entonces, ¿por qué? Porque van a haber leyes que se van a tener que aprobar. Va a haber posiblemente cambio constitucional. ¿Por qué digo posiblemente? Nosotros, como Jaime Dum, como Paul Coca, NGP, proponemos modificación de la Constitución en muchos aspectos, por ejemplo. Uno de ellos, ¿cuál es? El tema de que el poder político no puede ya elegir a los candidatos a magistrados del órgano judicial y tribunal constitucional. Eso es una burla al ciudadano. Que el poder político sea el que elige los candidatos y el pueblo que vote por cualquiera. Eso hay que cambiar, por supuesto. El modelo socialista que Bolivia tiene en este momento también está en la Constitución. El Estado es planificador, dice la Constitución. Eso también hay que cambiarlo. Entonces la Comisión de Constitución, a la pregunta tuya, es un punto clave para determinar los cambios que el país necesita. ¿Por qué? Porque llegar a gobernar, a solucionar problemas, a desmontar el aparato socialista del MAS y PCP, a hacer las medidas que el país quiere,
Va a haber resistencia de muchos sectores y muchos van a oponerse a esos cambios. Y se requieren personas que estén decididas hasta las últimas consecuencias a pelear desde la Asamblea Legislativa por la Bolivia que todos queremos y que soñamos. Por eso estoy de candidato y le acepté la invitación a Jaime Dum y a NGP. Justamente entrando al tema de tu candidatura con Jaime Dum, sí quisiera saber cómo fue el acercamiento que tuviste tú con él, cómo es que él te abrió las puertas a la candidatura por la circunscripción. Exactamente, resulta que ya con Jaime Dum nos conocíamos desde un punto de vista académico. Compartimos panel, ambos panelistas, el área económica, mi persona, el área jurídica, compartimos panel y ahí empezamos a conversar porque coincidíamos en una gran parte de aspectos sobre la Bolivia que hay que cambiar y los cambios fundamentales, porque todo el cambio económico que el país requiere necesita también que venga acompañado del cambio jurídico y viceversa. Entonces empezamos ahí, luego el gobierno en abril de este año saca un documental violando nuestro derecho a presunción de inocencia, legítima defensa, debido proceso, derecho a la imagen, honor, honra, dignidad, intimidad, acusándonos a varias personas, entre ellos Jaime Dum y quien les habla, Paul Coca, de lo que es absolutamente, acusándonos de ser parte, cómplice de un supuesto golpe de Estado y que íbamos a hacer un gabinete militar, civil-militar. Y teníamos asignadas hasta carteras. Después de eso ocurre la aprehensión de Jorge Balda en Santa Cruz. A horas siguientes después del documental, el primero en la lista en ser aprehendido Jorge Balda. Y ahí empezamos con Jaime Dum, por supuesto, a intercambiar más conversaciones sobre la injusticia que estábamos sufriendo, la persecución política, nos mantuvimos firmes, por supuesto que sí, ni escondernos, ni huir, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Y encaramos con firmeza las citaciones a declarar. Primero declaró Jaime Dum, y luego mi persona. En el caso de mi persona me citan a declarar en un lugar que ni siquiera es mi domicilio, pero aún así fui. Y ahí empezamos a tener conversación más fluida, ya él era precandidato presidencial, y obviamente apoyando sus ideas y todo, hasta que llegó el momento en el que me invita a ser candidato por la circunscripción 7, Zona Sur, Palca, Mecapaca, Chocaya, en la que vivo, y acepto la invitación de NGP de ir con Jaime Dum de candidato por la visión que nosotros tenemos, que otra Bolivia es posible, es viable. Esa Bolivia que todos queremos, que todos los bolivianos queremos, que soñamos de una u otra manera, es posible. Y eso me motivó a aceptar su invitación y estar peleando un curul de diputado. Es interesante saber la perspectiva, que tal vez la relación con Jaime Dum se fortaleció a partir de esto, a lo que tú denominas persecución política. En algunos videos te declaras perseguido político. Correcto. Pero más allá de eso, sí quisiera saber qué ideología tiene Paul Coca. Es importante para mí, tener esto claro en base a la población, porque justamente en base a una ideología podemos saber qué tipo de propuestas igual vas a llevar a cabo en el Parlamento. Sí, claro. Como decías bien en la segunda parte de la pregunta, claro, el nexo con Jaime Dum se intensificó bastante porque pensamos igual. Pensamos de que el Estado no puede ser un Estado socialista, y ahí también estoy respondiendo a la parte 1. Nada de socialismo. No puede haber un Estado socialista, controlador, que quiera tener todo el control de vida pública y vida privada de las personas. Ese fue un punto que nos unió. Segundo, yo soy anticomunista. Esa es la siguiente parte de Paul Coca. Paul Coca es anticomunista y declarado públicamente anticomunista y enemigo del comunismo, quien les hable. Lo he dicho de manera pública, en foros, en debates donde me han invitado. Soy anticomunista porque creo en la propiedad privada, creo en las libertades de las personas, creo que Bolivia puede tener un mejor futuro y sobre todo un mejor presente. Y eso no es ni con los socialistas ni con los comunistas, por si acaso. Lucho para evitar que Bolivia continúe en el proceso de ser la nueva Venezuela de América. Continúo con ese proceso. Entonces, en base a esos aspectos, eso nos unificó en materia ideológica con Jaime Dum, que es un candidato liberal, libertario, con lo cual me identifico plenamente y mucho más con el aspecto anticomunista que quien les habla tiene. Yo soy anticomunista,
Defiendo y voy a defender la propiedad privada, los derechos individuales, el derecho de quien nos está viendo a que tenga su casa, su negocio, su emprendimiento y que el Estado no sea un Estado que venga a apropiarse todo a título de lo que sea. No, señores, eso es algo que Paul Coca y Jaime Dum coincidimos y fue un punto también de aceptación de lo que es absolutamente la candidatura. Muchos dirán, ¿libertario o liberal? Yo me considero anticomunista. Eso que quede bien claro, porque el comunismo no funciona en Bolivia y nos están arrastrando un modelo comunista. Perdón, yo tengo casi 40 años, 20 años de mi vida es vida profesional y que tanto sacrificio, compro mis cosas, tengo mi familia y venga el Estado y me diga, no, esto es nuestro. Eso no es justo, eso es lo que ha sucedido en Cuba, lo que está sucediendo en Venezuela, en Nicaragua y sucede en otros países de otros continentes. Aquí va a haber un Paul Coca que va a defender la propiedad privada, los derechos individuales, los derechos colectivos y todas las leyes anticomunistas que existen van a ser suprimidas por quien les está hablando, porque tengo esa potestad como, primero en este momento candidato, y un legislador tiene la potestad de hacer normas y proyectos de ley para que estas leyes comunistas se supriman en el país. ¿Pero te animarías a decir que tú igual eres liberal o libertario? Sí, yo me considero liberal, pero quiero agregar liberal anticomunista, Ay. por si acaso. Para hacer ese hincapié, lo que pasa es que en Twitter, por ejemplo, varias personas con las que comparto desde afuera, claro, me catalogan el activista anticomunista. Entonces no me llaman el activista liberal. Sí, soy liberal, pero me gusta más el término también anticomunista. Ahora, actualmente Bolivia, yo creo que vive una crisis de partidos políticos. Sí. Ustedes están con el partido, el NGP, y yo sí que tenía una duda, leyendo un poquito el plan de gobierno. Por ejemplo, hablan de la prevención con enfoque en nuevas masculinidades. Sí, que se puede decir que tal vez no va muy de acuerdo con la ideología liberal. ¿Cómo crees que es, por qué se da esta contradicción en el plan de gobierno con los candidatos, como tú lo dijiste, liberal, y evidentemente Jaime Dum, que también se define como... Sí, lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. Dentro de esta situación de partidos, el Tribunal Electoral publica primero un documento de NGP y luego se retracta y publica el documento final del plan de gobierno, donde el plan de gobierno, por supuesto, presentado por Jaime Dum, es liberal, anticomunista, antisocialista. Entonces eso siempre es bueno, claro, aclararlo, porque hay personas que quedaron con mala impresión con la primera publicación del Tribunal Electoral. Luego el Tribunal suprime, publica el plan de gobierno de Nueva Generación Patriótica, Jaime Dum presidente, y ahí es donde ya dicen, ajá, perfecto, este es el verdadero plan de gobierno liberal que va a ayudar a Bolivia a salir absolutamente adelante en todo sentido, donde hablamos de lo que es aspectos claves. Reducción de impuestos, un Estado facilitador, la propiedad colectiva en el campesinado boliviano. ¿Por qué no hacerla de manera colectiva? No, hacerla individual. Que cada persona tenga derecho a su propia propiedad privada y pueda venderla, hipotecarla, obtener un crédito bancario para producir, por ejemplo. Entonces, esos aspectos sí han quedado ya evidenciados y aclarados de nuestro plan de gobierno que buscamos cambiar el país, no un cambio de soluciones parche, desde los cimientos mismos del Estado. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Hablando tal vez desde un punto de vista objetivo, en esta gestión, los 5 años que estamos viviendo con el actual Parlamento y el gobierno de Luis Arce, hemos visto que la aprobación de leyes son casi mínimas. Es decir, claro, se presentan muchos proyectos de ley, pero son muy pocos los que se llegan a aprobar. En ese caso, ¿cómo harías que los objetivos y propuestas que ustedes tienen se hagan efectivos y que la gente sienta que sí se están realizando y sí se están cumpliendo las propuestas que ustedes tienen? Lo primero es lo más clave de todo. El actual gobierno de Luis Arce
se ha apoderado de las presidencias de las principales comisiones, como la de Constitución. De manera que de ahí han frenado todo el avance legislativo. Hay que ser muy honestos, francos y directos. Y ahí obviamente también hay que reconocer lo siguiente, que las personas que están de diputados, senadores, los que están del oficialismo, no es que hayan caminado y se hayan tropezado y se sentaron en un curul de diputados, no han sido elegidas por el voto. Situación que el pueblo ya creo que ha comprendido lo suficiente. Lo segundo, efectivamente es cierto, hay proyectos de ley que no han sido ni siquiera tratados en comisión o directamente han sido rechazados en comisión. Y eso es algo que no nos vamos a mentir, eso es algo muy cierto y evidente. Tercero, frente a eso, ¿qué se necesita? Los legisladores que propongan proyectos de ley tienen que hacer una gran tarea llamada socialización ante la opinión pública, los medios de prensa, ante la sociedad civil organizada, por ejemplo, explicar ese proyecto de ley y empoderar a la ciudadanía de que ese proyecto de ley, por ejemplo, que lo ha presentado Paul Coca, no es de Paul Coca solamente, es un proyecto de ley de la sociedad. Por ejemplo, yo lo he dicho públicamente y gran parte de la población está de acuerdo. Llegamos al Parlamento y el primer proyecto de ley que Paul Coca va a presentar, ¿cuál va a ser? Ley de el fin de los autoprorrogados, que se vayan a sus casas, con proceso por supuesto, y las salas constitucionales en Bolivia, adiós, se suprimen. Porque esas salas constitucionales han sido el elemento del órgano ejecutivo para, ¿qué cosa? Para hacer y destrozar los derechos de las personas y la constitucionalidad de la propia constitución política del Estado. Ese es un compromiso que yo he asumido. Primer proyecto de ley, adiós autoprorrogados del TCP, adiós, y salas constitucionales se cierran, han sido creadas por ley. Así de simple y sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque esto de acá es algo que los ciudadanos saben. Los ciudadanos están en contra de los autoprorrogados. Por supuesto que sí. Saben que las salas constitucionales son elementos donde el órgano ejecutivo controla las decisiones constitucionales. Hay salas constitucionales que están tomando decisiones por encima de un órgano del Estado, como es el legislativo, con la figura de la interpelación, y con el órgano electoral, donde ahora son las salas constitucionales las que deciden qué partido tiene o no personería jurídica. ¿Dónde se ha visto eso en la historia? Solo aquí en Bolivia. Que una sala constitucional diga, este partido pierde su personería jurídica y restituyanle. Tarea que tiene que hacer el órgano electoral. Entonces, por ejemplo, esa es la situación. Tenemos que los nuevos legisladores, si soy honrado con el voto popular, por supuesto, hacer ese trabajo y hacer ese empoderamiento de que esas propuestas de ley no solamente son de un diputado, son de la sociedad. Y es así donde va a haber una presión y cambio ciudadano para que estas leyes en beneficio del país se aprueben, si es que hubieran personas que no desean eso. Que las van a ver, dalo por hecho, porque se calcula que este legislativo va a ser muy diverso. Hablando y entrando en el caso del supuesto golpe de Estado, es algo que sí llegó a generar bastante impacto, yo digo, en la sociedad, porque como tú lo mencionaste, salió un documental por parte del gobierno donde se mostraba un supuesto gabinete donde tú formabas y figurabas como el ministro de Planificación. No, era de Obras Públicas. De Obras Públicas, perdón. Sí quiero llegar a saber cómo fue el momento en el que te enteraste por primera vez que estabas siendo acusado de ser parte de este supuesto golpe de Estado, y también los efectos de... En algún momento he visto un video tuyo donde mencionabas que estaban llegando y que te podían llegar a arrestar, a prender de manera ilegítima. Correcto. Lo primero es que yo estaba en la noche, era un jueves en la noche. Y me escriben personas y me dicen, mira, Bolivia TV, a ver, no había nada, el supuesto golpe de Estado. Luego me escriben personas, me mandan esa partecita donde señalan Paul Coca como supuesto ministro de Obras Públicas, publicaciones que hice en Facebook, en mi propio Facebook. Gracioso, ¿por qué? Porque siempre en mis intervenciones, cuando las daba de analista, siempre daba mensajes de ánimo, por supuesto. Entonces eso lo tomó el gobierno diciendo, aquí está, pare de contar. No las he borrado las publicaciones, ¿por qué borraría? Entonces ya cuando pasa eso,
Al día siguiente temprano me entero de la aprehensión de Jorge Balda, que era el primero en la lista. Me entero de la aprehensión de Jorge Balda. Y ahí ya me entero, por supuesto, de que había movimiento de fuerzas del orden destinadas no a aprender, no, a secuestrar, incluyendo a quien les habla. Entonces, obviamente, hago el video donde denuncio esta situación. Fue el video viral que se hizo en todo el país y todos los medios de comunicación inclusive cambiaron su programación televisiva para ver lo de Jorge Balda, para ver si Paul Coca estaba bien, para ver si Jaime Dunn estaba súper bien. Yo ese rato también me entero de que en la urbanización donde vive Jaime Dunn había camionetas sin placas que estaban rondando, no podía ingresar por la seguridad. También había efectivos sospechosos en mi barrio, por supuesto. Conozco a los vecinos de mi zona, vivo en la zona sur, los conozco. Y eran efectivos y los vecinos ahí, por supuesto, diciendo, no, señores, ¿aquí ustedes qué hacen? Agradezco yo eternamente a mis vecinos que estaban ahí. Yo estaba listo para todo. Hago ese video y lo que hago es denunciar todo eso ante la opinión pública. Luego fue algo que se dio noticia nacional e internacional. Después de eso, ¿qué pasó? Después de eso ya a Jorge Balda lo liberan. Y obviamente mi familia muy afectada por esta situación, por supuesto. ¿Por qué? Porque a feminicidas, a violadores, a abusadores, les dieron mejor trato que a nosotros. ¿Y por qué se me acusó? Por el hecho de pensar diferente. Solo querían silenciarme. Porque de un tiempo a esta parte me convertí crítico en el gobierno, claro que sí. Porque me declaro un activista anticomunista y soy crítico en mis opiniones, pero siempre lo he hecho de manera fundamentada. Y con el gobierno no tengo ningún punto de absolutamente decir que no disiento, sí disiento con el gobierno. Entonces ahí estaba también el objetivo. Y analistas políticos, no afines al gobierno, Paul Coca, Jaime Dunn, Joshua Bellot, Gonzalo Chávez y otros tantos, claro, estábamos absolutamente en esa supuesta lista. Claro que hubo una afectación, mi señora madre lloró. Ha llorado hasta el día que fui a declarar. Yo seguía llorando, ahí preocupada por mi seguridad. Mis hijas también. Tengo 3 hijos, 2 menores de edad y un recién nacido que cumple 7 meses, ya cumplió 7 meses. Obviamente el nivel de estrés era ese. Y por supuesto habían personas que directamente en plena crisis, clientes, ahora ex clientes, me llaman y me dicen, vas a disculpar, creo que hasta aquí lo dejamos, dígame cuánto le debo, devuélvame mis documentos, me buscaré otro abogado. O sea, así ha sido esa situación. En contraparte, adquirir nuevos clientes, ¿no? Esas son las paradojas del ejercicio profesional, que la colega, ¿no? Que a veces uno perdió clientes, sí, pero he perdido mis clientes por precisamente eso. Si el gobierno quería generar ese impacto, sí, lo consiguió. Pero pese a eso me mantuve firme, estoy más tranquilo, no estoy confiado, he ido a declarar, pese a que me citaron a declarar en un lugar en el que yo no vivo hace más de 3 años, pero aún así lo hicieron. Fui a declarar y estuve ahí, por supuesto, y de ahí salí con la verdad ante todo. La población hizo vigilia ciudadana durante mi declaración, algo que agradezco a la población, agradezco a mis compatriotas. ¿Estamos más tranquilos? Sí. ¿Confiados? No. Y si ese era el empujoncito que hacía falta para que termine de decidirme si quería o no ser candidato, fue ese, cuando la misma población que me apoyó me empieza a decir, sea diputado y defienda. ¿No? ¿Sabe por qué Pau me decía eso a la población? He recorrido todos los lugares de mi circunscripción, no era candidato por si acaso, ¿no? Hay que decirlo. ¿Qué decía mis compatriotas? ¿Qué me decían? Usted, doctor, que está en los medios de opinión pública, que usted opina, que usted tiene una voz autorizada. Si a usted le hacen persecución política e injusticia, imagínese a nosotros, las personas que no tenemos ese acceso a medios de comunicación, que no nos escuchan y que nuestra voz no es voz pública ni voz autorizada como la suya. Si a usted le hacen eso, ¿cómo serán nosotros? Los bolivianos que solamente estamos aquí sin acceder a un medio, pero que usted nos representa y nos identificamos como usted. Esa fue una decisión que terminó de moverme para decir, si llego a postularme, va a ser para defender a la gente,
para servir a la población, para mostrar que otra forma de hacer política es posible, y por eso estoy de candidato. Además de estos efectivos sospechosos que tú mencionas que estaban rondando tu zona, ¿recibiste otro tipo de amedrentamiento o algún tipo de amenazas? ¿Persisten hasta el día de hoy o llegó un punto donde ya cesaron? No, eso es algo constante, además de los mensajes de odio en redes sociales, de cuentas falsas. Lo que yo hago es, por salud mental, bloquear a dichas personas. Alguna vez en la calle, por supuesto, los seguidores de Luis Arce Catacora, claro, no me bajan de golpista, terrorista o delincuente. Yo les digo, ¿en serio? O sea, en serio, no tengo nada al respecto, solo esta acusación política, pero eso es una minoría. La mayoría, ¿cuál es? El apoyo de la población boliviana. Yo soy una persona que estoy muy agradecido con Bolivia, especialmente con La Paz, con mis vecinos. Fueron momentos demasiado duros en ese mes de abril y estoy aquí firme, no me han silenciado, no me van a silenciar. Y es algo que Paul Coca no se va a rendir, ni tampoco tiene por qué silenciarse. Entrando a una de tus entrevistas, justamente un análisis político que hiciste en base a lo que la gente está pidiendo demasiado, que es la unidad, mencionaste que no solo se tenía que tener una unidad en base a ir en contra del MAS, sino una unidad que tenga un plan de gobierno, sobre todo que escuche a los ciudadanos y a la población en general, ¿no? Y mencionaste que tenemos crisis jurídicas, ambientales, entre otras, y también morales, en Correcto. cuanto al ambiente político. Yo sí quisiera preguntarte si crees que los actuales candidatos a la presidencia cuentan con estas características para poder ofrecerle la unidad a la población y si aún se puede construir unidad. La unidad es algo que veníamos luchando. Llega un momento en que las aspiraciones político-partidarias, personalistas de varios candidatos primaron más. Plan de gobierno, hemos presentado un plan de gobierno liberal, haciendo esa rectificación que el TCE, por si acaso, ya actualiza eso y para aclaración también pública. Lo más importante, que el tema de la unidad se tiene que dar no por un político, no por un partido, sobre la visión de país que se tiene. Los planes de gobierno tienen que ir ligados a cambiar lo que es Bolivia desde sus cimientos. ¿Para qué? Para beneficio de la población. Y es algo que terminó de convencerme para que yo acepte ser candidato a Jaime Dum. Sobre si la unidad es posible, claro que es posible. Todavía es posible, por supuesto que sí. No vamos a decir lo contrario. Hay un punto de quiebre en materia electoral que se llama la impresión de las papeletas. Hasta el momento que el tribunal envíe la impresión de las papeletas a la imprenta autorizada por ellos, hasta ahí inclusive se puede hacer esto. La idea cuál es, no tener que esperar una segunda vuelta electoral para recién unirnos. No, sino que estamos a tiempo de lo que es una unidad. Hay un candidato emergente, que es Jaime Dum, que ha estado creciendo bastante en los últimos sondeos, en aprobación ciudadana, por supuesto que sí. Y ese es nuestro candidato, con una visión de país clara, del país que todos queremos y soñamos. Entonces, obviamente, aquí hay que tomar en cuenta también que hay un caudillismo de los políticos tradicionales. Hay políticos que vienen haciendo campaña y presentándose desde la década de los 80 y los 90, sin ningún resultado positivo. A ver, has estado desde los 80, desde los 90, haciendo campaña, postulándote sin ningún tipo de resultado. Yo creo que la respuesta es clara y evidente con esos políticos que desde los 80 y 90 vienen haciendo campaña sin ningún resultado positivo en las urnas. En los últimos meses o en el último mes, sí justamente se vio una recepción negativa por parte de la población de ciertas decisiones que tomaron algunos candidatos. Un ejemplo de esto son las listas negras, Sí. que, bueno, al final no se tiene claro si existieron, si no existieron. Samuel Doria Medina igual, inclusive llega a burlarse de estas supuestas listas negras, y hay personas que formaban parte de las mismas que llegan a decir que estas son reales. Entonces, sí quisiera saber cuál es tu opinión respecto a esto, si crees que se puede construir unidad en base a este tipo de vetos y justamente si eso respalda
tu candidatura por Jaime Dun y tal vez no así, y también preguntarte si tuviste otras ofertas de otros candidatos para ser parte de las listas de candidatura. Lo primero es que esas listas negras han sido una aberración en todo sentido, porque se ha humillado y manoseado el nombre de muchas personas, especialmente mujeres. Voy a dar un ejemplo claro, Luisa Nayar. Se lo ha manoseado ese nombre. Tenía ella un documento firmado por escrito de un acuerdo que Samuel no respetó al final de cuentas. ¿Cuál era el por qué? ¿Por qué no lo han hecho? Eso es algo que en su momento Samuel va a tener que responder y no tratar de esquivar la pregunta. La unidad así no se puede construir, es decir, no se puede. Caso contrario, directamente no hacías acuerdo con ninguno de ellos. Sencillo, no hacías acuerdos. Y esto de las listas no ha sido solamente Santa Cruz, varios puntos del país, por supuesto. Hay que decirlo de manera honesta y directa. Y aquí se muestra obviamente lo típico caso de la política boliviana. Ese típico caso de que obviamente hay decisiones que las siguen tomando personas entre cuatro paredes a nombre de un país, lo cual está mal. Segundo punto, sí, he tenido acercamientos con otros partidos que me han buscado, mucho más después del famoso documental, mucho más después de la reacción y de toda esa atención pública que yo concentré, como se dice por ahí, sin querer queriendo. Claro, mi idea no era estar en un documental y que pase todo eso, no. Entonces tuve acercamiento con varios partidos, me buscaron, estuve en algunas reuniones, inclusive todo, pero al final, al ver que algunos de ellos no tienen una figura de lo que es una verdadera renovación, opté por algo sencillo, no estar ahí. Y listo, y pare de contar. Es una decisión que yo he tomado. Y con Jaime Dun, ¿qué nos acercó? La renovación, la visión de país que tenemos, el anticomunismo que ya vengo señalando. Y sobre todo lo más importante, es posible y viable una mejor Bolivia. Entonces son puntos que terminó de decidirme que yo sea candidato con Jaime Dun. ¿Te animarías a decir que quiénes más te proponieron formar parte de su equipo? Un tema de respeto, no lo diré porque al final no se concretó, pero como se dice, ellos allá con sus situaciones y yo con lo que es lo mío. Mi visión no es una visión personalista, Paul Coque, es una visión de país, es una visión de la mejor Bolivia que podemos llegar a tener. Perfecto. Justamente tu postura respecto a la unidad que nos explicas es que no solamente se vaya en contra del MAS, sino que se tenga también una propuesta. Pero sí creo que es importante no dejar de lado los resultados de más de 20 años que tiene que el movimiento al socialismo estuvo y está gobernando hasta el día de hoy. Entonces yo sí quisiera saber si es que tú tienes o rescatas algo bueno del movimiento al socialismo. De lo que es el movimiento al socialismo, hay cosas que no se van a poder cambiar y hay que ser muy directos y realistas. Por ejemplo, el MAS trajo consigo que antes para ser presidente y vice era 35 años, ahora es 30. Creo que eso no se va a poder cambiar. Para ser diputado en la anterior constitución era 25 años, para ser senador 35, ahora es 18 por igual. Esto es algo que, por ejemplo, difícilmente se va a poder cambiar, por supuesto. Entonces eso es algo que es evidente. Cuando muchos dicen el tema de los bonos, yo hago recuerdo que, por ejemplo, el Bonosol, o llamado Renta Dignidad, fue una creación del MNR, que el MAS se la apoderó, por supuesto. Entonces ahí no hay algo absolutamente nuevo. Pero lo que hay que cambiar, ¿qué es? El hecho de que el MAS ha traído una situación de división al país, de que nos dividió en los que nos consideramos bolivianos y los que se consideran plurinacionales. El hecho de que seamos un país con dos banderas, eso es algo que por supuesto no puede ser así. El hecho de que seamos un Estado prácticamente donde haya un autoritarismo fuerte, eso es algo que no se puede cambiar. No, claro que lo vamos a hacer. El MAS tiene que entender eso, de que sus lógicas y su tiempo en el poder ya ha finalizado, por supuesto. De que ese aspecto de perpetuarse en el poder no puede seguir así, de que el Estado en materia económica no puede hacer
ese rol de Estado controlador, tampoco, que tiene que permitir que las personas desarrollemos nuestras capacidades. Un Estado donde la justicia no sea un instrumento de persecución política. Son aspectos, algunos que mencionamos, que hay que absolutamente cambiarlo en todo sentido. ¿Por qué crees que no sería posible cambiar este tema de que se bajó la edad para las candidaturas? Y también preguntarte si estás de acuerdo en que se haya bajado el requisito de edad. Lo que pasa es que ese tema respondía a una necesidad histórica de incluir a los jóvenes en la toma de decisiones parlamentarias, en la toma de decisiones de poder. Y ya hoy día se ha convertido en lo que se llama derecho adquirido. Ese derecho adquirido, que implica que cuando un segmento de la población recibe un derecho, ya no lo va a poder perder. Entonces, ese tema de las edades, de hecho, los países del mundo están intentando ingresar al debate de, por ejemplo, matrimonio 16 años, trabajo 16 años, el voto a los 16 años, es decir, reducir las edades es la tendencia de muchos países. Pero fuera de ese tema de edad, necesitamos cambiar estructuralmente nuestra Bolivia, de ese Estado que hoy día tenemos, que absolutamente ha colapsado en ese sentido, de ese Estado plurinacional que Bolivia hoy día tiene, que ya ha fenecido ese ciclo. Y hay que tener un Estado nuevo y un Estado que mire hacia el futuro y nos incluya en el siglo XXI y no sigamos rezagados como lo estamos. Un pequeño ejemplo, claro, que afecta a todos por igual. La famosa fotocopia de cédula de identidad. Nadie sabe en Bolivia, me incluyo, cuántas fotocopias de cédula o carnet de identidad hemos sacado para un trámite. Y los que son jóvenes, se las dedico, porque mientras pasen los años, más fotocopias y más fotocopias van a necesitar. ¿Acaso no hay un sistema que diga que esa persona es esa persona? No, fotocopia, por favor. Eso es una pequeña señal de que estamos, obviamente, en un país arcaico y hay que cambiar eso. Personalmente, sí considero el tema de que muchas veces la responsabilidad respecto al curul que cada uno tiene en la asamblea no es que se le reste la importancia o no se visibilice la responsabilidad que se tiene estando justamente en un curul, que al fin y al cabo los que están en el Parlamento ahí dentro tomando decisiones son personas que tienen que tener la responsabilidad y me atrevería a decir los méritos y la preparación necesaria para poder tomar las mejores decisiones que afectan a todos los bolivianos en su conjunto. Entonces, por ejemplo, en el caso de rebajar la edad para ir a candidaturas, sí creo personalmente que tal vez yo no estoy muy de acuerdo con romantizar a la juventud. Es decir, yo soy joven, tengo 23 años, pero creo que aún así, inclusive con una manera más de ánimo de entrar a la política por sueños personales, se tienen que hacer por causas, y qué mejor que estar más que preparado cuando creas que es tu momento de entrar a la política. Entonces yo sí quisiera saber si es que realmente tú seguirías esta romantización de la juventud o realmente crees cuáles deberían ser las características de las personas que estén en un curul dentro del Parlamento. Al respecto, hay que establecer lo siguiente. Uno quisiera, claro, tener un parlamento donde se debatan causas y el destino del país, no posturas, que es lo que es normal que suceda. Uno quisiera parlamentarios abiertos al pueblo, que estén de la mano del pueblo, y no solamente cada 5 años cuando hay elecciones. Pero también aquí hay que establecer lo siguiente, el rol de la juventud. La juventud hoy día va a tomar decisiones, va a definir mucho el destino de Bolivia. Los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Inmiscuirse más en la política. Claro, estoy de acuerdo y voy a ser promotor de que se inmiscuya más en la política. ¿Por qué? Porque si los jóvenes no deciden a empaparse con lo que es la política, cuando lleguen a ser adultos, han perdido una gran oportunidad histórica de poder absolutamente tomar decisiones,
de formarse y de entender la Bolivia real y la Bolivia profunda, que muchos todavía no entienden, por supuesto. Los jóvenes tienen que ser partícipes de la política. ¿Por qué? Porque los jóvenes son en este momento ese reflejo de la modernidad que en Bolivia no hay. ¿Quién no se ha enojado de los jóvenes, por ejemplo, el internet lento en Bolivia, que no se puedan hacer ciertos trámites vía online o digital? Porque no hay eso en Bolivia. No están todas las entidades en un 100% así establecidas. Entonces tenemos que entender nosotros de que los jóvenes representan lo que es esa renovación natural, no solo de la política, de la vida boliviana, y que también ellos tienen que ser partícipes, respetando, por supuesto, las diferencias, lo que son entre generaciones de personas. Porque esos jóvenes mañana van a ser adultos y ese joven tiene que, por supuesto, estar preparado porque le va a tocar a él administrar el futuro del país desde el lugar donde se encuentre. Perfecto. En el tema de tales posturas ideológicas, justamente mencionas, y es muy sabio que Jaime Dunn se declara liberal libertario, pero sí quisiera saber cómo tú ves la perspectiva de que realmente esta postura política o ideológica llegue a inmiscuirse en... vamos a decir que es imposible que un país entero esté de acuerdo con una misma postura, pero sí que se llegue a no tener este rechazo, porque a veces se relaciona liberalismo, libertarios con la derecha, y sabemos que yo creo que hay una mala concepción de lo que es la derecha, pero muchas veces, inclusive dicen que Luis Arce, algunos se atreven a decir que es de derecha, por ejemplo. Exacto, muchos lo decían. Entonces, yo veo que lamentablemente Bolivia está muy arraigada a la izquierda, lamentablemente. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo ustedes, tal vez desde Jaime Dunn hasta tu persona, pueden llegar a tratar de cambiar o convencer a la gente respecto a su opinión mal vista de una derecha que normalmente es relacionada con una derecha fascista, que solamente ve por los empresarios y no por el pueblo, y tal vez tratar de cambiarles la idea de lo que realmente para ustedes significa ser liberal? La lucha por el liberalismo contra el comunismo no va a terminar el 17 de agosto. Eso es lo primero que hay que responder. Esto no es una lucha solo electoral, para las elecciones y pare de contar. No, esta es una lucha a corto, mediano y largo plazo. ¿Las elecciones son y deben ser el 17 de agosto? Claro que sí. Pero después del 17 de agosto, ¿qué sucede? Van a haber parlamentarios de NGP en la Asamblea Legislativa, eso es evidente. Va a haber ciudadanía que va a estar en una situación más crítica contra la crisis socialista que se tiene. Y ahí es donde nosotros vamos a estar, independientemente de lo que suceda el 17 de agosto, diciendo a corto, mediano y plazo qué es el país que se tiene y sobre todo la propuesta que el país quiere y necesita. Pero no solamente hacerlo ya desde un punto de vista técnico, no, sino explicar en facilito a la población cuál es el país que quiere. Porque ¿qué quiere la población? Trabajar. Que se los deje trabajar, eso es algo correcto. Que vaya al banco y saque sus propios dólares. Que no tenga que hacer 15, 20, 30 horas fila por 50, 60 bolivianos de gasolina. Es decir, esos son aspectos que nos unen a nosotros los bolivianos, sin importar si somos de Oriente o de Occidente. Y en base a eso es que la lucha, esta batalla cultural, si se quiere usar ese término, no va a terminar el 17 de agosto. No, la batalla cultural, la lucha contra el comunismo no termina el 17 de agosto. Después del 17 de agosto, al día siguiente, continúa todo esto. ¿Va a continuar esa lucha? Sí, claro que sí va a continuar esa lucha. Eso es algo que hay que responderlo y decirlo de manera clara. Perfecto. Hablando, ya cerrando el episodio, el tema de la renovación me parece un tema fundamental, porque tal vez hay diferentes posturas a lo que significa una verdadera renovación. En primer lugar, sí quisiera saber si tú crees que la renovación está ligada a una edad, es decir, a la juventud, pero también muchos hablan de que Andrónico es renovación. Pero también, y yo me añadiría a esta postura, es que yo creo que Andrónico no es renovación, porque Andrónico es parte de lo que fue y es el MAS, y parte de lo que es Evo Morales.
Entonces, yo sí quisiera saber si, por ejemplo, tú consideras que Andrónico o inclusive Eduardo del Castillo llegan a hacer renovación, y cuál es la diferencia entre la renovación de una posible oposición. No sé si tú quisieras entrar dentro de la casilla de renovación o tal vez mencionar otros candidatos que sí crees que son nuevos y generan este aire de frescura en la política. Claro. Lo primero es lo siguiente, la renovación no va ligado con un tema de edad. Eso es algo absolutamente evidente. La renovación no va ligado con algo más que un número o un dígito. Va ligado con lo que es esa persona que ha hecho o no dentro de un sistema socialista, en este caso llámese Andrónico, llámese Eduardo del Castillo, si han permitido o no una verdadera renovación, si son renovación o solamente son candidatos de emergencia para no perder el poder. Yo voy por lo segundo, son candidatos de emergencia para no perder el poder. En lo personal me considero renovación, sí, claro, tengo 39, este año cumplo 40. Así de sencillo, lo he dicho, todos lo saben. ¿Y eso qué significa? La renovación viene de la mano de ¿qué? La renovación de las ideas nuevas que proponemos y queremos llevarlas y las vamos a llevar a práctica. Por ejemplo, Andrónico del Castillo, ¿qué van a proponer? ¿Mantener el mismo estado o empeorarlo? No hay una situación de renovación de ideas ni de visión país. La renovación, repito, no viene por un número, viene por la renovación que quieres hacer al país desde el lugar donde vayas a estar. Andrónico del Castillo no son renovación, son el continuismo. Son dos caras de una misma moneda que lo que están haciendo es una desesperación para no perder el poder. Esa es una realidad. Pero la renovación, ¿qué somos? Los que queremos cambiar el país, darle absolutamente esa política nueva al país, ya no solamente con discursos, cualquiera puede discursear, que nos den la oportunidad de llegar a la Asamblea Legislativa y vamos a mostrar con acciones lo que implica esa verdadera renovación, honrando el voto ciudadano, por supuesto. Y también la renovación, ¿qué significa? La renovación significa que una persona en el momento que sabe que tiene que abandonar la política, lo haga. Eso también es parte de la renovación, es la parte de la renovación que nunca se habla. Una persona que tenga que abandonar la política, independientemente si ha ganado o no elecciones, debería hacerlo. Pero en Bolivia estamos con esa figura de que muchos dicen que son renovación y nunca han ganado una sola elección. Perfecto, Paul. Bueno, muchas gracias por venir, formar parte del espacio de Presente. Creemos como equipo, y creo que ahora sí puedo hablar por todos, de que es muy importante que justamente personas que están yendo a candidaturas vengan, expresen a la población cuáles son sus propuestas, quiénes son, por qué deberían elegirlos a ellos y no a otros. Y bueno, tal vez para dar un poco de contexto a los que nos están viendo, la gente con la que, los candidatos con los que vas a llegar a competir son, por ejemplo, Leandro Chiri, del MAS, Roberto Mamani, de Sumate, Alejandro Reyes, actual diputado también de Alianza Unidad, Karin Zavala, Lidia Jiménez, Carlos Palenque. Entonces, de verdad esperamos que ellos también puedan llegar a formar parte de este espacio para ver e inclusive generar un debate, ¿no? Porque es bueno que se tenga una idea clara y que la gente sepa por quiénes y por qué están votando. Así que muchas gracias, Paul, una vez más. Y tal vez para terminar, ¿quieres dar algún mensaje a nuestro segmento, que más que todo es la juventud? No, muchas gracias, primero por la invitación, segundo por seguirnos, tercero, lo más importante, estamos en esa lucha por conquistar el voto popular. Llegamos al legislativo a trabajar desde el primer día. Vamos a honrar el voto ciudadano, créannos que así va a ser. Estamos con una situación de renovación en la política, una renovación en marcha con Jaime Dum, NGP, y lo que vamos a hacer es, desde el día 1, ya vamos a estar trabajando sin descanso, honrando el voto popular por una mejor y próspera Bolivia, y lo más importante, por esa Bolivia que todos soñamos y que todos queremos. Muchas gracias por este espacio, quedo muy agradecido. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.